Muy bien, ¿qué tal va el congreso? ¿Cómo van las cosas? Ya después de 2 días. Pues muy bien, aquí corriendo de una sala a otra y Claro. pues ya se imaginará. Bueno, si quiere vamos dando comienzo. Muy bien, perfecto. ¿Sí? ¿Sí? Buenos días. Hoy me complace mucho presentarles al licenciado Manuel José Moreno Ferrero. Es licenciado en Psicología por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, experto universitario en comportamiento no verbal, tiene un posgrado universitario en medicina naturista, especialista en intervención con maltratadores por el Colegio Oficial de Psicólogos de Cantabria, acciones penitenciarias, especialista universitario en hipnosis clínica, es psicólogo colegiado, es presidente de la Asociación Colegial de Peritos Calígrafos de Austria y presidente del Instituto de Grafología Analítica. Es autor de varias obras como Grafología Psicológica, Grafología Analítica, Grafología y Diseño Gráfico Publicitario, entre muchísimas otras más, que si nos vamos con todo el currículum, pues bueno, no terminamos en una hora y está muy bien. Darle las recomendaciones de lo que son las reglas que hemos estado llevando a lo largo de este congreso. Cámara preferentemente encendida, micrófono apagado, a menos que el ponente les solicite prenderlo. Antes de finalizar lo que es la ponencia, se dará un espacio de 15 minutos para preguntas y entrega de constancia. O usted, dígame, licenciado, si gusta hacerlas que sean durante la conferencia o damos el espacio al final. Yo diría que voy a hacer una exposición general y a partir de determinado momento, eh, si os parece bien, lo que haré es abrir un tiempo para que haya una interacción, cuestiones que queráis que se amplifiquen o que se amplíen, o que se clarifiquen, o cualquier otra reflexión o cualquier otra intervención por parte de los participantes. Sí. Muy bien, entonces, si hay alguna pregunta o que desee que respondan a alguna pregunta, pues encienden micrófonos. Si se da espacio al final, recuerden que las preguntas son por medio del chat. Y pues, licenciado, le dejo la sala a su disposición. Ya tiene el permiso para compartir pantalla. Muy bien. Queda adelante. Pues muchas gracias y bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por participar en esta eh, charla o en esta ponencia, esta conferencia o, en fin, este encuentro en torno a una cuestión que desde mi punto de vista es muy valiosa para la reflexión psicológica y también, sobre todo, en la intervención psicoterapéutica, que tiene que ver con una de las dos capacidades que Víctor Frank señala como claves o fundamentales para poder avanzar, ¿no? Y para poder resolver una enorme cantidad de situaciones problemáticas que la vida nos presenta, tanto en el campo clínico, ¿no? En el ámbito de la psicopatología, como también en el ámbito existencial, digamos lo que podríamos denominar el sufrimiento natural de la vida. Es decir, que tanto en el ámbito de lo conflictivo, de lo neurótico, de lo psicopatológico, como en el ámbito de la normalidad, entre comillas, eh, hay dos cualidades, dos capacidades, dos habilidades que, insisto, en que Frank, el fundador de la logoterapia, eh, señala como fundamentales. Estas dos capacidades, habilidades, son lo que él denomina el autodistanciamiento y la autotrascendencia. Vamos a verlas un poquito más de cerca, a qué cuestiones se refieren, pero bueno, veréis que son eh,
asuntos muy evidentes por sí mismos, muy conocidos y que, al menos desde un punto de vista conceptual, pero que seguramente requieren de una reflexión más a fondo para ver hasta qué punto estas habilidades o estas capacidades pueden ser desarrolladas, pueden ser cultivadas y podemos servirnos de ellas para afrontar las distintas situaciones, problemáticas con las que nos vamos a encontrar en uno u otro momento, ¿no? Ya digo, en el ámbito tanto de la vida cotidiana, normal, como en el ámbito de la psicopatología y de la clínica. Hay algo que a mí me llama siempre mucho la atención y es el hecho de que lo psíquico, el sistema psíquico, que es el objeto del congreso en el que estamos participando, un congreso de psicología, es decir, el objeto básico, fundamental y primordial de la psicología evidentemente es la psique, lo psíquico, el sistema psíquico, que es un sistema vital, fundamental. Digamos, tiene la peculiaridad de que por una parte es el objeto de estudio de la disciplina, de la psicología, y por otra parte es el propio sistema el que se sirve de sí mismo para poder abordar el estudio o el acercamiento a sí mismo, ¿no? Digamos, a lo psíquico, ¿no? A su objeto de estudio. Entonces, esto, digamos, sí. No sé si ya estoy compartiendo la pantalla o si No. está dando como una breve introducción. Sí, Ok, es que no se ve. Sí. Sí. Entonces, bueno, esta peculiaridad de nuestra disciplina conlleva que en muchos casos, por supuesto, sobre todo, ¿no? En personas que están fuera del marco académico o profesional o que no tienen formación en psicología, tienden a tratar, ¿no? a referirse a lo psíquico como algo de menor importancia, como casi una especie digamos, de dinámica consciente en la cual el individuo se maneja más o menos conscientemente a través de su voluntad, etc. Y esto da lugar a situaciones como la que os voy a leer muy brevemente, y que tiene que ver con un estudio que se ha realizado, que se ha publicado hace unos días en una de las principales publicaciones científicas médicas del mundo. Es el Journal of the American Medical Association, JAMA, o JAMA, y recoge, esta publicación recoge un estudio realizado en París, en Francia, y coordinado por Cédric Lemoine, jefe del servicio psiquiátrico del Hospital Hôtel Dieu de París, acerca de los síntomas de la denominada COVID persistente, en relación con la infección por COVID, que una vez rebasada o una vez superada la enfermedad, o al menos el cuadro agudo de la enfermedad, después de meses hay personas que afirman seguir con síntomas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, lo que ellos denominan COVID persistente. Entonces la investigación se hizo a través de una muestra muy amplia de 27.000, aproximadamente unos 27.000 pacientes atendidos por la sanidad pública francesa,
Y, como digo... Recording in progress. Sí. Como digo, estaba encaminada a estudiar los efectos múltiples de la infección por COVID. Bien, el asunto tiene que ver con que las conclusiones a las que se llega en el estudio, que no voy ahora a pormenorizar, ¿no? Porque, bueno, quizás sí os invitaría a que leáis el estudio original, o os puedo facilitar a través de los organizadores del Congreso el estudio originario. La conclusión es que os la voy a leer literalmente. Vale, los resultados vamos a ver dónde lo tenemos aquí. Bien, a ver, que no lo encuentro. Bueno, os lo resumo yo, básicamente no lo encuentro por aquí. Los resultados apuntan a la probabilidad de que los síntomas persistentes de la infección por COVID podrían estar asociados en muchos casos a la creencia de estar infectado por el virus. Es decir, que las causas de esta sintomatología persistente, en muchos casos, evidentemente, habría que explorar, ¿no? Investigar a cada paciente por separado, también tener en cuenta si hay otro tipo de patologías y demás. Pero la conclusión es esta, ¿no? Es decir, que efectivamente, por las razones que se explican en el artículo originario, una cantidad importante de pacientes podrían estar presentando síntomas basados en la creencia, en la convicción de que están infectados por COVID, de que tienen todavía la infección por COVID activa. Bueno, entonces, bien, el tema es que la reacción a este artículo es que hay una serie de asociaciones de enfermos por COVID que reaccionan con quejas, con cierto enfado, también comprensiblemente hasta cierto punto, en el sentido de que no quieren que los problemas, ¿no?, que viven este tipo de pacientes puedan ser entendidos como inexistentes, y también una reacción de queja o de protesta o de rechazo o de escepticismo también por parte de los investigadores o de muchos investigadores en el ámbito del virus, ¿no?, de la COVID. Esto, desde mi punto de vista, viene a enlazarse con lo que he querido reflexionar al inicio de mi intervención, que es que justamente si este estudio u otro hubiera hecho alusión a que el sistema endocrino, el sistema inmunitario, el sistema digestivo, el sistema nervioso, cualquier otro sistema vital, pareciese estar detrás de determinado tipo de sintomatología persistente, seguramente nadie pondría mucho reparo. El hecho de que lo psíquico y lo psicológico esté detrás o pudiera estar detrás de este tipo de sintomatología persistente, produce una reacción, una respuesta, como acabo de comentar, de indignación, de rechazo, como si les estuviéramos diciendo, como si
la investigación estuviera tratando de señalar, oiga, ustedes que tienen estos síntomas, lo que tienen es que no tienen nada, no les pasa nada. Son síntomas meramente psicológicos, ¿no? En el sentido reduccionista, etc. Es decir, traigo esto a colación precisamente para apuntar este hecho, ¿no? Que la psique, lo psíquico, no es tenido en cuenta como algo real, o como algo que tiene un alcance y digamos, una dinámica, una sintomatología, una fenomenología vastísima y en muchos aspectos enormemente desconocida. Entonces, bueno, en este caso estaríamos hablando de un orden psicosomático o somatoforme, que, bueno, evidentemente en el campo de nuestra profesión sí es contemplado y asumido, pero que resulta casi inverosímil, ¿no? O despierta escepticismo, como vemos, fuera del marco de la psicología. Esto, a su vez, me da pie para plantear la cuestión de que es curioso, ¿no? Que precisamente aquel sistema mediante el cual el ser humano es capaz de desarrollar el conocimiento, un nivel de organización altamente complejo, de acercarse, digamos, a infinidad de problemas, ¿no? de orden natural, etcétera, etcétera. Ese sistema, esa inteligencia o ese potencial creativo, etcétera, ¿no? que tenemos los seres humanos, también otros animales, evidentemente, otras especies, es de hecho el propio sistema psíquico y a la vez parece como que esto solamente tuviera que ver con lo que yo pienso o decido en un momento dado, ¿no? Y esto deja muy claramente a la vista, desde mi punto de vista, que hay un profundísimo desconocimiento de lo que es la psique y de lo que es la interioridad, digamos, el potencial de lo psíquico, ¿no? Y el entramado también psicofísico, la relación, la interacción entre lo psíquico y lo corporal o somático, y entre lo somático o corporal y lo psíquico. Entonces, bueno, también esto lo vemos en el ámbito de la clínica, con nuestros pacientes, pues es muy frecuente que recibamos, que contemplemos expresiones de desesperación, de impotencia, de indefensión con respecto a la propia sintomatología que desarrollan los pacientes cuando hay un conflicto que está sin resolver o sin comprender, etc. Volvemos a ver una vez más manifestaciones de lo psíquico, fenomenología psíquica, que resulta extraña, ¿no? Resulta casi como algo foráneo. De hecho, no es poco frecuente escuchar expresiones como que parece, ¿no?, que mi inconsciente me quiere perjudicar, ¿no? Como que tengo el enemigo dentro, ¿no? Que voy a perder la razón, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, como que hay una hostilidad interna y tal, ¿no? Como, en fin, una profunda división, ¿no? Como vemos muchas veces en el ámbito de la intervención psicoterapéutica. Bien, un paso más allá, a donde quiero llegar con todas estas reflexiones, es al hecho de que justamente una de las tareas fundamentales desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista religioso también, y desde el punto de vista
psicológico a día de hoy es conocerse, es intimar, ¿no? Es tener una vivencia, una relación, establecer o cultivar un tipo de relación con la propia interioridad, con el marco de lo psíquico, que resulte saludable, es decir, que vaya más allá del campo de lo conceptual, de lo teórico, de lo meramente intelectivo. Es decir, una aproximación, una relación que esté, digamos, más allá del lenguaje, podemos decir así, ¿no? Esto se ha practicado o se ha desarrollado durante muchos años, durante más de 2000 años, en India, por ejemplo, en China, en el Extremo Oriente, ¿no? En general, en toda ese área, al menos, ¿no? O especialmente, ¿no? También, evidentemente, en otros entornos, en otras latitudes y en otras culturas, de otros modos, ¿no? Pero en estas civilizaciones, ¿no? Que estoy señalando, ha habido un empeño colectivo muy intenso, yo diría que una auténtica ciencia de la mente, que justamente ha perseguido a través de una introspección muy seria y muy inteligentemente fundamentada, a través de lo que hoy conocemos como técnicas de meditación, a través de la meditación. No hace falta que os diga que, bueno, hoy en día se han ganado su respeto y la consideración, ¿no? En el marco de lo neurocientífico y también de la propia psicología, de la medicina, etcétera, porque hay evidencias muy abundantes respecto a la repercusión, al beneficio que proporciona este tipo de prácticas. Cuando hablo de prácticas, lo he querido hacer con un poco de énfasis en el sentido de que precisamente se trata de una práctica, se trata de una vivencia, de un tipo de experiencia que debe ser vivida o vivenciada para poder conocerla, ¿no? Para poder apreciarla también y, por supuesto, para disfrutar de sus efectos saludables. Y aquí es donde nos encontramos nuevamente con el fundador de la logoterapia, con Frank, Víctor Frank. Voy a compartiros brevemente unas diapositivas que preparé aquí. Espero que lo estéis viendo bien. Autodistanciamiento y práctica meditativa, que es el título de la ponencia. Vamos a ver cómo me desplazo aquí. A ver. Vale, tengo que hacerlo con el ratón porque no me obedecen los comandos por algún motivo técnico aquí. Bueno, este ya veis que es Frank, Víctor Frank. Una fotografía de Frank. Como he dicho antes, él considera que estas dos capacidades, ¿no? Estas dos cualidades que él atribuye al ser humano, ya sabéis que Frank considera que existe no solamente contempla un inconsciente pulsional, instintivo, emocional, etcétera, sino que también contempla un horizonte inconsciente espiritual. Esto quiere decir
que en el ámbito de la inconsciencia hay una potencialidad para la consciencia. Podemos decir que hay una consciencia, una espiritualidad, entendida como potencialidad para la consciencia y también en relación al sentimiento identitario, y él considera que esta capacidad, ¿no?, para autodistanciarse y para autotrascenderse son aspectos fundamentales para tanto para la supervivencia en situaciones extremas como él tuvo que vivir, como sabéis, en campos de concentración nazis, y ayudando, ¿no?, a muchas personas también en situaciones muy límite, y en el ámbito del trastorno, de la psicopatología, para poder desarrollar una actitud que permita superar o permita trascender esa división o esa disociación, que es la que genera en el paciente o en el cliente el sufrimiento, el malestar psicológico. El autodistanciamiento se refiere tanto a situaciones externas, es decir, la postura que uno puede tomar frente a distintas situaciones o circunstancias externas, pero también en relación a separarse o distanciarse, tomar postura frente a uno mismo. Esta es sobre todo la variable o el aspecto que más nos interesa tener en cuenta en relación a lo que estoy planteando digamos, la confluencia de esta herramienta psicoterapéutica con lo que se cultiva con el ejercicio de la práctica meditativa, que precisamente consiste en desarrollar una capacidad para distanciarse de los propios juicios, de las propias opiniones, de los propios sentimientos, es decir, de la propia dinámica mental, de la propia producción psicomental. Y claro, aquí sí, ¿alguien iba a comentar algo? Bueno, continúo, es que me pareció que alguien había hablado o alguien iba a decir algo. Bueno, lo que quiero decir con esto es que lo sorprendente de este tipo de enfoque meditativo y también de aquello a lo que se refiere Frank cuando habla de autodistanciamiento, de distanciarse de uno mismo, es la perplejidad que encuentran muchas veces nuestros pacientes o incluso nosotros mismos cuando tenemos que abordar el cómo afrontar o cómo intervenir una situación, una problemática psicológica que está generando un malestar intenso en una persona. Es decir, una vez que podemos hacer una valoración de antecedentes consecuentes, podemos explorar junto con el paciente, acompañarle, acabar entendiendo, incluso describiendo, explicando la probable etiología, ¿no?, de su malestar, de su sufrimiento, etc. A partir de ahí viene la gran pregunta, que es, vale, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo hago? ¿No? ¿Qué hago para no sufrir por este pensamiento o este modo de pensar obsesivo o circular que se me impone a lo largo del día o por la noche, etcétera? ¿Qué hago para afrontar estos despertares nocturnos o estas reacciones distónico neurovegetativas, etcétera?
etcétera, ¿no? Es decir, o cuando se me presenta sintomatología ansiosa, o los pensamientos catastrofistas, ¿no? La melancolía, etcétera. Es decir, ¿cómo puedo sacarme a mí mismo del pozo? Digamos, ¿cuál es el punto de apoyo? ¿No? ¿Desde dónde puedo operar sobre todo este entramado de dinámicas disfuncionales que están generando un intenso malestar, ¿no? Y esa es la gran cuestión, ¿no? Voy a dejar de compartir para, bueno, para que nos veamos así más de cerca. Yo no sé cómo me veis cuando lo estoy compartiendo, pero bueno, quizás así podemos vernos mejor. Entonces, el asunto es este, ¿no? Esta es la gran cuestión, ¿no? Es, ¿qué sé yo de mi psique, ¿no? De mi psiquismo, ¿no? De mi interioridad, ¿no? De mi eh, persona interior, ¿no? Profunda. ¿Qué es lo que sé? Pero cuando digo qué es lo que sé, no me refiero a qué es lo que he leído sobre esto o qué es lo que yo puedo especular sobre ello, o digamos, las explicaciones, ¿no? Que puedo darme desde un punto de vista intelectual o conceptual, ¿no? Sino realmente, ¿no? ¿Cuál es la experiencia, la vivencia, ¿no? La intimidad, ¿no? La visión, la familiaridad, la capacidad para vivenciarlo, ¿no? Para experimentarlo directamente, ¿no? Sin la intermediación de lo conceptual o de lo lingüístico. Y esta es la gran cuestión, ¿no? Si yo estoy tratando de solucionar a través del pensamiento una falla, un sesgo, una problemática que justamente está afectando al pensamiento, pues realmente es una situación pues muy complicada, muy difícil, ¿no? Como si yo quisiese arreglar la funcionalidad de un volante o no, de un auto, pues a través de hacerlo girar, ¿no? Una y otra vez, ¿no? Para un lado y para otro en un momento dado. Entonces, la práctica meditativa, digamos, toda esta tarea introspectiva, intuitiva, no opinativa, digamos, que se basa fundamentalmente en desarrollar la capacidad para autodistanciarse del proceso mental. Ya sabemos que la mente no es una cosa, es un proceso. Evidentemente hay un sustrato neurofisiológico, pero la propia dinámica de lo mental es algo inmaterial. Y la capacidad para poder distanciarse de ello, para poder tomar una perspectiva, una posición no supeditada, está justamente en el campo del espíritu, podemos decir así, ¿no? Aunque suene un poco chocante, ¿no? En una ponencia, una exposición en el marco de un congreso de psicología, ¿no? En el campo del espíritu o de lo que tradicionalmente se ha entendido o concebido como el marco del espiritual, porque es en el ámbito, en el marco de la conciencia, del potencial de conciencia, de la capacidad de conciencia, desde donde podemos ejercer un distanciamiento respecto de nosotros mismos. Y para ello se requiere un vaciamiento, una desidentificación, un desapego con respecto a juicios, opiniones, conceptos, preconceptos, etcétera, de manera que uno pueda contemplar, observar
de una manera abierta, sosegada, pacífica, como digo, no opinativa, no, sin juicios, etc. Y esto, a través de prácticas como la meditación, fundamentalmente, se puede cultivar. Es decir, que, claro, cuando un paciente nos pregunta el cómo y uno le da una explicación de en qué consiste distanciarse de sí mismo, no realimentar, no desarrollar el pensamiento disfuncional, el tomar distancia del mismo, el reconocerse como yo no soy ese pensamiento o quien está pensando de esta manera, aunque eso está ocurriendo en mí, yo me doy cuenta de ello, me apercibo de la situación, lo entienden, pero es muy difícil que puedan operar a partir de esas, como si a un, digamos, a un profano le damos una serie de herramientas de cirujano y le indicamos cómo se debería hacer una operación de alta precisión, no sé, ¿no? Pues, en cualquier sitio, ¿no? En el cerebro o en cualquier lado. Entonces, este es el tema, ¿no? Yo, desde mi punto de vista y en mi experiencia profesional, hay que estar mucho, o sea, desarrollando una didáctica que permita que haya una comprensión cada vez más cabal, ¿no? Con respecto a qué es lo que uno quiere decir con esto, para que pueda resultarles operativo, etcétera, ¿no? Que les pueda ayudar. Pero donde para mí está el quiz de la cuestión, donde está la gran cuestión, es justamente en el cultivo de esa capacidad, que Frank llama autodistanciamiento y que en el ámbito de la práctica meditativa se ha denominado tradicionalmente como desapego, como vaciamiento. Es decir, es utilizar el potencial consciente sin contenido, rechazando o digamos, no acogiendo ningún tipo de contenido en el proceso meditativo o a lo largo de la práctica meditativa, sea un contenido agradable o desagradable, no acogerlo, no desarrollarlo, sino mantenerse vacío, mantenerse, por utilizar una expresión de San Juan de la Cruz, ¿no? De un místico español, ¿no? Muy conocido, digamos, es adoptar una actitud de no saber, de mantenerse en un no saber, simplemente vacío. Esto, practicado de una manera regular, seria, a través de un aquietamiento corporal que también se entrena, de 20 minutos, 30 minutos, 40, 45 minutos, un aquietamiento corporal que conlleve una distensión suficientemente adecuada y un distanciamiento o sea, persistente en relación a los contenidos que vienen y van, ¿no? En nuestra dinámica mental habitual. Esto genera, es decir, incrementa la capacidad para poder tomar distancia frente a las situaciones problemáticas, digamos, que nos trae la vida cotidiana, y también, evidentemente, en el campo de la disociación o del sufrimiento neurótico. Bueno, en este sentido podríamos seguir comentando, ¿no? En esta dirección, pero yo creo que
a partir de aquí, si os parece bien, podemos abrir los micros de los que queráis participar y podemos entrar en matices, si queréis, ¿no? Bueno, para continuar adelante con la ponencia. ¿Alguna duda, algo, compañeros? Sí, adelante, no sé quién había hablado ahora. Podéis hacer los comentarios que queráis, lo que os parece o las dudas que puedan surgir, ¿no? Con respecto a esta temática, o lo que os parezca que queráis aportar, ¿no? Si no, tranquilamente yo puedo seguir, ¿eh? ¿Ibas a comentar algo, Lina? Sí, hola, buenos días. Regresando un poquito al tema que mencionaste de lo del COVID, por ejemplo, ahí ¿qué sería como lo más adecuado a esas personas que ya les digo, tengo como amigos que dicen tener secuelas, ¿no? Después de eso. Algunas así como mencionadas graves, otras no tanto. Sí. Pero, por ejemplo, aquí lo recomendable sería como, o sea, como iniciar una terapia después de esto, porque pues todos están con miedo, ¿no? De que, ¿qué me va a pasar? Las secuelas están peor, no sé. Claro. ¿Qué sería lo recomendable? Sí, podría ser, claro, eh, una relación psicoterapéutica con un profesional competente podría ser valioso, ¿no? O útil en este sentido. Fundamentalmente volvemos un poco a esto, ¿no? Es decir, tengo síntomas y esos síntomas pueden ser debidos a la propia infección, que efectivamente por mecanismos que todavía no están muy claros se sigan manteniendo, ¿no? Determinado tipo de malestares o lo que fuese. Pero también no podemos descartar que haya digamos, un eco psíquico y digamos un factor psicosomático basado quizás en el miedo, en la aprensión, en la incertidumbre que generó esa vivencia y un poco el entorno sociocultural, ¿no? Que ya vemos que también es muy alarmista, ¿no? En muchos aspectos, ¿no? O muy insistente, ¿no? Está todo, ¿no? Se está constantemente, ¿no? Hablando de ello, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí sobre todo yo lo que quería hacer hincapié es que la psique es algo, ¿no? Es decir, es algo tan real, ¿no? Como puede ser pues el sistema endocrino, ¿no? Las glándulas endocrinas, ¿no? Con sus secreciones, ¿no? O el sistema eh, circulatorio. Es decir, es es una estructura eh, fundamental y real. Jung hablaba de la realidad de la psique como algo, digamos, que es evidente para quien tiene esa familiaridad, esa intimidad. Por eso, una de las herramientas o de las estrategias que se han desarrollado para eh, facilitar esa intimidad, ¿no? Ese encuentro con uno mismo, ¿no? Es justamente el quedarte quieto, ¿eh? Distendido, evidentemente, no quieto, tenso o rígido, encontrar una serie de pautas a través de alguien bueno, que tenga conocimiento, ¿no? De cómo debe practicarse la meditación intuitiva.
digamos, encontrar una postura sólida, estable, que permita una cierta distensión y en esa quietud, digamos, el interiorizarse. En el lenguaje meditativo a veces se habla de abismamiento, o de ensimismamiento también. Eso es una tarea individuativa también, en el sentido junguiano. Es una tarea individuativa en la medida en que el individuo toma conciencia de sí mismo, se familiariza consigo mismo, tiene una mayor percepción, ¿no?, de su interioridad, ¿no?, e incluso de su corporalidad, etc. Porque está, digamos, a solas consigo mismo, con el mínimo de ruido. Cuando hablo de ruido hablo de tareas, de distracciones, de interacciones con lo que sea, ¿no?, o con quien sea. Entonces, esa familiaridad y esa intimidad que se desarrolla, o que puede desarrollarse a través de la práctica meditativa, también incrementa la estabilidad del sujeto, ¿no?, la capacidad, digamos, para sentirse asentado en sí mismo, ¿no?, instalado en su propia funcionalidad natural. Y también en este sentido hay que advertir que para esto se requiere una cierta estabilidad previa, ¿no?, una cierta normalidad, vamos a decir. Si el sujeto está demasiado alterado o hay un trastorno que mantiene una cierta disociación, una enajenación significativa, esto puede ser una vía inadecuada. Esto también quiero dejarlo claro, porque, bueno, digamos, se va a encontrar uno de los problemas, ¿no?, desde mi experiencia, ¿no?, desde mi punto de vista, con los que nos encontramos en el marco de la clínica, ¿no?, en el campo clínico, es que la persona está dividida, por un lado, dividida, no está reunida, ha perdido el centro, ¿no?, está disociada en alguna medida, y su yo, su conciencia, digamos, sus niveles de conciencia, por así decir, ¿no?, y el campo de lo volitivo, etc. Es decir, su yo, ¿no?, la estructura yoica, está debilitada, o es débil, ¿no?, ya de mano, ¿no?, se ha desarrollado a partir con una cierta debilidad, ¿no?, de carácter o lo que fuese, y esa debilidad yoica lleva a que una interiorización como la que estamos hablando, como la que supone la práctica meditativa, puede conllevar el encuentro precisamente con esas dinámicas desestabilizantes o con esos antagonismos o esos impulsos, ¿no?, bueno, que quizás no es lo adecuado, ¿no? Ya no, eso en el campo de lo neurótico, en el ámbito psicótico, pues ya que os voy a contar, ¿no? Sería un poco problemático, ¿no? Entonces, pero como tarea, esto es como ir al gimnasio, ¿no?, o hacer ejercicio. Si hacemos ejercicio de una manera regular, lo que necesitamos, ¿qué necesitamos para hacer ejercicio de una manera regular? Para que eso sostenga un nivel de salud, ¿no?, un funcionamiento óptimo, etc. ¿Qué necesitamos para hacer ejercicio? Estar más o menos sanos. Si hay una patología, si hay una problemática de algún tipo, puede ser que el ejercicio o determinado tipo de ejercicios no sean convenientes, no sean adecuados. Pues lo mismo en el campo de lo psíquico, el cultivo de la interioridad, el cultivo de la meditación, del autodistanciamiento
en un nivel consistente, requiere también una cierta estabilidad, una cierta normalidad, o al menos que no haya una disfuncionalidad acusada o antagonismos demasiado exacerbados, ¿no? en uno, en principio. Por lo tanto, conviene antes pasar, por así decir, ¿no? por la mano del psicólogo o la psicóloga, antes de aventurarse en una tarea como la práctica meditativa. La otra herramienta, o sea, la otra capacidad de la que habla Frank para digamos, para el ejercicio, ¿no? de la psicoterapia, etcétera, es lo que él denomina autotrascendencia. Aquí lo veis, autotrascendencia. Entonces, él se refiere a la tendencia natural, es decir, a una disposición arquetípica, instintiva, natural, a dirigirse hacia algo más que sí mismo, que a sí mismo, es decir, a los significados de realización, es decir, a aquello que uno entiende que tiene que ver con la realización, con el sentido que uno pueda advertir o con el que pueda conectarse, el sentido de la vida. Sabéis que para Frank la disfuncionalidad, ¿no? Digamos, la enfermedad, ¿no? y la neurosis de sentido la tiene muy en cuenta, y justamente el sentido es lo que permite, es el hilo de Ariadna, ¿no? que nos permite volver a casa, ¿no? O sea, volver a la disposición originaria, ¿no? al centro, ¿no? de lo soportable, por así decir, ¿no? a poder desarrollar una relación con la vida gratificante, y etcétera, ¿no? O soportar a veces una situación muy adversa o muy difícil. Bueno, entonces él se refiere a la autotrascendencia, a esta capacidad, a esta tendencia natural, ¿no? para dirigirse hacia algo más que sí mismo, a los significados de realización, o encontrarse con otros seres humanos a los que amar. Y también considera que solo en la medida en que un ser humano lleve a cabo esto, su autotrascendencia, se convertirá en un ser humano y se realizará a sí mismo. Es decir, cuando uno alcanza esa significación, ¿no? O ese sentido, ¿no? o se ve de alguna manera viviéndolo, y también el encuentro con otras personas, ¿no? Es decir, cuando va más allá, en una palabra, del estrecho marco de lo egocéntrico y de lo estrictamente personal y autobiográfico, ¿no? Bueno, que os lo pongo un poco también, ¿no? Bien, si queréis comentarme alguna cosa ahora, a partir de eso. Estamos... Los deja sin palabras. Perdón, que Los no. deja sin palabras. Ah. Bueno, a lo mejor es también la situación así, ¿no? A través de las pantallas y tal, ¿no? A lo mejor si estuviéramos en un entorno, ¿no? presencial, a lo mejor más cercano, ¿no? Pues a lo mejor esto no sería más fácil, ¿no? Pero bueno, a lo mejor sí que os animáis a comentar Pero alguna el cosa. próximo año ya va a ser presencial. Este año no es presencial, no lo estáis haciendo presencial, es solamente online. Únicamente online. Ah, pensé que estabais también en situación de presencialidad en Parral. Sí.
¿Nadie tiene dudas para poder proseguir con la ponencia? Yo creo que no. Hay una... tenéis aquí mi correo electrónico, que os lo voy a mostrar. Aquí tenéis mi correo electrónico mjmoreno@cop.es. Bueno, cualquier duda que tengáis, ¿no? Respecto a toda esta cuestión que tenga que ver con la práctica meditativa, yo desde hace algunos años coordino grupos de meditación, ¿no? De meditación intuitiva, o también denominada meditación sin objeto. En fin, cualquier duda que tengáis al respecto o alguna inquietud en relación con esto, pues bueno, podéis escribirme tranquilamente o incluso se podría hasta plantear digamos, desarrollar una introducción a lo largo de un mes o 2 meses online, ¿no? Pues con un grupo de personas, si hay algunas personas interesadas, ¿no? Podríamos desarrollar una introducción teórica y práctica, ¿no? De manera de dar las indicaciones, las instrucciones, ¿no? Cómo hacer, ¿no? Y bueno, a través de encuentros, en fin, que tenéis ahí ese correo electrónico para hablar de ellos en cualquier momento. Muy bien. Le puse un mensajito en el chat, dice adelante. Hasta el momento todo está claro, es un tema muy interesante para reflexionar. Os puedo enviar tanto vamos, el PowerPoint que lo puedo convertir a PDF, y un pequeño artículo que había hecho, vamos, para otro encuentro, pero que es perfectamente factible en relación con esto. Lo puedo enviar, si quieres, a Cintia, y ella pues que os lo haga llegar a las personas que habéis participado en esta ponencia, por si queréis, bueno, pues echarle un ojo y tal, ¿no? Creo que Francisco levantó... Ah, no es la mano, es un... Sí, Luz María. Sí, yo quiero comentar algo Sí. con respecto de lo que está tratando. Sí. En la práctica con los pacientes, sobre todo en este tiempo de COVID, es un tanto difícil por la cuestión de que vivimos en estados donde el deseo de placer supera la trascendencia. Sí. Entonces, yo en mi experiencia he encontrado que es más fácil llevar a una práctica de autotrascendencia a las personas que tienen una vida espiritual. Sí. Que a las personas que no lo tienen. Es verdad. En mi experiencia. Es verdad. Estoy de acuerdo contigo. Ahora, hay un dato curioso, yo diría, que aporta Frank, precisamente Víctor Frank, en relación a esta dimensión o esta espiritualidad inconsciente. Él dice que en general, hay una espiritualidad inconsciente reprimida. Es decir, que de alguna manera hay muchas personas, muchos sujetos, y bueno, más en digamos, en este tiempo, ¿no? En el que vivimos, ¿no? Tan tecnologizado, ¿no? Y tan basado en la inmediatez, etcétera, etcétera. Pero hay, digamos, parte de la naturaleza de la persona es religiosa, podríamos decir así, ¿no? Hay una espiritualidad natural que o se vive y se desarrolla, o digamos, o tiene su sitio en la vida, ¿no? En la vida consciente, o al menos en alguna medida, o podría ser que está siendo rechazada o que está siendo reprimida, bueno, pues por distintos motivos quizás, ¿no? En cada persona,
pero eso también puede tener consecuencias, también puede desarrollar síntomas. Es decir, producir un malestar, ¿no? Y también un sentimiento de carencia de sentido, ¿no? Justamente, ¿no? De futilidad, ¿no? Y de banalidad, ¿no? Entonces, quizás hay muchas personas que no tienen una clara conciencia de que hay una profundidad, ¿no? Hay una hondura, hay una dimensión de sí mismos, ¿no? Donde las cosas alcanzan una plenitud mayor que la que quizás se alcanza a través bueno, pues de la inestabilidad, ¿no? Y de la fugacidad, ¿no? De la consumación en el placer, ¿no? En los distintos placeres, etc., ¿no? Sin que eso tenga por qué ser incompatible también con el marco, ¿no? de lo placentero y demás, ¿no? Por supuesto, ¿no? Es compatible, ¿no? No es una, digamos, un antagonista, ¿no? Pero él dice esto, ¿no? Y es curioso, ¿no? Es que, ¿no? Que hay una represión, ¿no? De hecho, hay una de las obras de Frank que se llama La presencia ignorada de Dios, ¿no? En realidad, la traducción, luego cuando vemos el original y vemos cómo se ha traducido al castellano, ¿no? Bueno, es una traducción, ¿no? Como todas las traducciones, ¿no? Que podría ser cuestionable, ¿no? Pero ¿no? En realidad la traducción sería casi el Dios inconsciente, ¿no? O sea, ¿no? La inconsciencia de lo divino, ¿no? O ¿no? De lo luminoso, ¿no? Diría Jung, ¿no? Luminoso, ¿no? En el sentido de que hay algo que conmueve, que tiene que ver con el sentido, que tiene que ver con la trascendencia, ¿no? Que tiene que ver con el orden, por así decir, natural, ¿no? O ¿no? Con la vida, etcétera, ¿no? Y esto es lo que quizás nuestro tiempo, nuestra época, quizás está dejando demasiado de lado, ¿no? Y que en otros tiempos, pues, bueno, pues claro, estaba mucho más presente, pero también estaban mucho más presentes otras aberraciones, ¿no? Y ¿no? Otros problemas, ¿no? Pero claro, digamos, lo que es fundamental, en el sentido de lo que es fundamento del orden natural, no puede ser reprimido sin consecuencias, ¿no? Esto lo sabemos, ¿no? Es decir, lo que es una necesidad o es atendido o genera algún tipo de carencia o alguna problemática. Por lo tanto, si estamos en lo cierto al considerar, ¿no? Que hay una dimensión que tiene que ver con el sentido, es decir, una dimensión espiritual, y con la conciencia del sentido, eso es una necesidad que tiene que ser atendida, ¿no? De alguna manera. Si no, eso va a devenir en una problemática, ¿no? Un sufrimiento. También probablemente uno de los síntomas, ¿no? Coincidiréis conmigo, uno de los síntomas de la depresión, que a veces no se tiene en cuenta, es la hostilidad, ¿no? La agresividad. Es curioso, ¿no? Que también vivamos en un mundo tan violento, ¿no? Y que esa violencia o esa agresividad no acabemos de verla como justamente un síntoma de un malestar colectivo basado digamos, en un extravío, ¿no? En una enajenación respecto a ese fondo natural del cual inevitablemente participamos todos, ¿no? Por eso estas tradiciones, ¿no? Que han cultivado, ¿no? la interiorización intensa, ¿no? la meditación intuitiva y demás, es muy interesante acercarse a ella y sobre todo desde la formación, ¿no? Que tenemos, ¿no? Los psicólogos, porque alumbran muchos aspectos del campo, ¿no? de nuestra disciplina
Y también a nivel personal pues también nos llevan bueno, digamos a claves, ¿no? para poder afrontar un desarrollo, ¿no? No todo lo psicológico es patológico, ¿no? Como sabemos, ¿no? Entonces, bueno, digamos, se trata de volver a la normalidad, pero también de ir más allá de la normalidad, ¿no? De alcanzar un desarrollo, una excelencia, por así decir, ¿no? Es decir, un despliegue máximo. Y yo creo que ese despliegue máximo tiene que ver con con un cultivo, ¿no? Con un acercamiento, con una profundización, con una mirada profunda en la propia profundidad, ¿no? Del alma humana, ¿no? de nuestra propia psique, ¿no? Tiene otra pregunta en el chat. Dice, ¿hay algunas similitudes entre meditación e hipnosis? Sí, sin ninguna duda. Hay similitudes en el sentido de que muchas de las prácticas meditativas que vamos a encontrar, digamos, en el mercado de la meditación, por decir así, ¿no? Por utilizar por hacer una paráfrasis, ¿no? de Eric Fromm, ¿no? Cuando habla del mercado de la personalidad y tal, ¿no? En el clásico del arte de amar. Muchas de las prácticas meditativas son prácticas de autosugestión, ¿no? Pero de la meditación de la que yo ahora estoy hablando, que es un tipo de meditación en la que, digamos, se basa sobre todo el Zen, por ejemplo, ¿no? El budismo Zen, que es una meditación sin objeto, una meditación donde no hay guía, no hay discurso, no hay sugestión, ¿no? Hay un estar, es como una actitud, desarrolla una actitud contemplativa, ¿no? Y también prácticas que tienen que ver con la Advaita Vedanta, por ejemplo, también, en el ámbito del hinduismo tradicional, por ejemplo, ¿no? de la filosofía Vedanta. Esas son, desde mi punto de vista, la meditación básicamente interesante. No quiero decir que la otra no sea interesante en un momento dado, pues para alguien que lo que necesita es calmarse, o relajarse, o recuperarse determinado tipo de situaciones, ¿no? Pero si lo que estamos es buscando una intimidad, ¿no? Desarrollar digamos, una visión, ¿no? Una apercepción, ¿no? de nosotros mismos lo más amplia, lo más honda posible, entonces hay que buscar un tipo de meditación intuitiva en la que no haya sugestión, porque la sugestión ya implica un contenido, ¿no? Y justamente de lo que estábamos hablando, para poder ejercer el autodistanciamiento, no es de proponernos, no es que yo estoy en un campo de concentración a punto de morir de inanición, y de frío y de desesperación, ¿no? Y entonces me digo, es maravilloso el sitio donde estoy cada mañana, ¿no? Eso no es el autodistanciamiento del que estamos hablando, ¿no? Eso es otra historia que a mí no me interesa mayormente, ¿no? De lo que estamos hablando es de la capacidad, ¿no? de encontrar, digamos, una dimensión de mi propia interioridad, de mi propio ser, que sea, digamos, mucho más difícilmente afectada desde la circunstancia, desde cualquier tipo de circunstancia. Pero claro, tengo que encontrarla, ¿no? Tengo que abrirme a ella y evidentemente yo no voy a buscar algo que de mano ya creo que no existe. Pues ya ni te molestas, aparte que
el cultivo, la práctica meditativa es una tarea que requiere un esfuerzo y una constancia y una continuidad, una disciplina, ¿no? Pero eso, estás dispuesto a ello cuando confías, ¿no?, en que vale la pena o que hay un objetivo a la vista, ¿no? Si apartes de antemano, ¿no?, de que no, ¿sabes?, de que yo no soy más que mi voluntad, mi voluntad limitada y mis conocimientos limitados y mis condicionamientos biográficos, etcétera, etcétera, pues es decir, hay que ayudar, ¿no?, quizás a la persona a confiar, a volver a confiar en su propio fondo psíquico, en su propia luz originaria, por así decirlo, luz original, en su propia consciencia original, ¿no? Que es una consciencia que paradójicamente está enterrada en lo inconsciente, ¿no? Entonces, bueno, entonces, ¿es inconsciente o es consciencia, no? No, es una potencialidad. Lo inconsciente es una potencialidad, ¿no? Pero es una potencialidad de donde surge todo, ¿no? Donde surge la creatividad, donde surge el descubrimiento, ¿no?, el impulso para hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Es una potencialidad, ¿no? Es una nada de donde brota todo, ¿no? Entonces, de ahí, en ese fondo originario, hay una abundancia tan grande, ¿no?, que si ayudamos a una persona, si la acompañamos a tomar cercanía, ¿no?, digamos, a conectar consigo mismo a ese nivel, las cosas pueden cambiar, ¿no?, mucho. Es más, hay gente que realmente hace una transformación muy, muy grande a partir de un momento máximo de desesperación, justamente porque tocan fondo, ¿no? Y ahí hay en la desesperación, en donde ya no hay más, entonces aparece otra forma de ver que cambia la vida. Esto ocurre muchas veces, ¿no?, a muchas personas. Justo cuando está todo perdido, ¿no? Recuerdo no sé si os recordaréis una película clásica, ¿no?, que se llama Excalibur, ¿no?, en torno al Grial, ¿no?, al Santo Grial y tal, ¿no?, la leyenda de Arturo, el mago Merlín y tal. Pues ahí, justamente cuando el rey cae herido, ¿no?, y bueno, todo el Camelot se viene abajo, todo es un desastre, ¿no?, parece que está todo perdido. Entonces salen a buscar el Grial los caballeros, ¿no?, de la mesa redonda y patatín patatán, y bueno, van muriendo, caen en emboscadas, está todo, en fin, ¿no? Y hay uno de ellos que es el que finalmente encuentra el Grial, que es el que va a curar, ¿no?, la herida del rey y a volver ¿no?, al orden en Camelot y tal, que encuentra la clave justamente cuando está a punto de morir. Lo cuelgan y cuando está ya prácticamente entre, digamos, medio muerto, medio vivo, ¿no?, ahí es donde tiene la visión, ¿no?, donde tiene el insight, ¿no?, la comprensión, ¿no?, la iluminación, ¿no?, del asunto, ¿no? Cuando él comprende, ¿no?, que a quién sirve el Grial, o sea, ese símbolo, ¿no?, el Grial o la piedra filosofal o la panacea universal, es decir, todo esto que en el fondo es esto que estamos hablando, es decir, esa potencialidad, ese fondo originario, ¿no?, que es multipotencial, por así decir, ¿no? Entonces es ahí, ¿no?, donde la persona puede curarse de verdad, ¿no? Nosotros no le curamos, ¿no? Ni siquiera la medicina te cura, o sea, me refiero al ámbito de la patología médica y tal, ¿no? También sabemos, ¿no? Es el organismo, ¿no? Al final, si el organismo va en picado y sin remedio, da igual que te hagan esto, que te hagan lo otro y tal, que te vas. Y en lo psíquico pasa igual, porque es la misma cuestión, ¿no?
Nosotros acompañamos, ayudamos, devolvemos la confianza, claro, ayudamos a que la persona confíe, ¿no? O sea, no se sienta perdida, sola, desorientada, ¿no? Te tiene ahí, ¿no? Le estás escuchando, ¿no? Eres un aliado de su psique lo sabe y te autoriza, ¿no? Autoriza esa complicidad, ¿no? Que es necesaria en la relación psicoterapéutica, ¿no? Sin la cual no hay nada que hacer, ¿no? Pero es su inconsciente el que te está autorizando. Te autoriza cuando siente que eres un aliado, pero si percibe de manera natural y de manera no verbal, intuitivamente percibe que tú estás hablándole de teorías, ¿no? O no estás verdaderamente escuchando, o no estás ahí, ¿no? De verdad, entonces no se establece esa complicidad y no vuelve o no, vamos, no hay ningún progreso, ¿no? Ok. Maestro, nos quedan aproximadamente 5 minutitos más para responder 2 preguntas que quedan en el chat y pasar a entregarle su constancia. Muy bien. Otra de las preguntas es, ¿para qué tipo de situación se recomienda más o es más efectivo el autodistanciamiento? Perdón. ¿Para qué? ¿Para qué tipo de situación se recomienda más o es más efectivo el autodistanciamiento? Yo diría que para todo tipo de situación, es decir, que es algo que uno debería desarrollar en alguna medida. Todos lo tenemos esa capacidad, pero a veces no llega, no es suficiente, ¿no? Y hay personas que tienen una mayor capacidad y otras que tienen una menor capacidad, como con cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, hay que desarrollar esa capacidad, igual que hay que desarrollar una cierta flexibilidad y una cierta agilidad para poder afrontar cualquier situación, ¿no? No sé, si yo ahora mismo hay un incendio y tengo que salir corriendo, pues tendré que tener un mínimo de flexibilidad, ¿no? Para poder afrontar una carrera o traer unas bolsas de un supermercado, ¿no? que pesen un poquitín, ¿no? Es decir, tener una cierta preparación, ¿no? Entonces, hay muchas situaciones, ¿no? Donde el autodistanciamiento va a ser fundamental. Cualquier situación en la que haya sufrimiento anímico, físico, bueno, todo el sufrimiento es anímico, porque el dolor físico se traduce en sufrimiento, ¿no? Cualquier situación donde hay sufrimiento, para poder sobrellevarlo se requiere un cierto autodistanciamiento. Claro, si ese sufrimiento es muy grande, y si ahora hay un diagnóstico fatal, ¿no? Inesperado, o hay una pérdida, ¿no? O una pérdida inminente de una persona muy querida, en fin, situaciones de ese tipo, ¿no? Que necesitamos tener ese margen, ¿no? Esa capacidad, ¿no? Para poder tomar distancia, ¿no? Y no entrar en desesperación. Eso por un lado. Y por otro lado, en el campo ya de lo psicopatológico, clarísimamente en el campo de los trastornos de ansiedad. En el campo de los trastornos de ansiedad lo que encontramos son personas aterradas por la presencia de síntomas inesperados que les salen al paso cuando va al supermercado o a la peluquería o cruzando el paso de cebra en la ciudad, ¿no? Un ataque de pánico, palpitaciones, extrasístoles, no sé cuánto, ¿no? Sudoración, etcétera, ¿no? Ya sabéis. Entonces, ahí es donde el autodistanciamiento es la pieza clave. Lo que pasa que una vez que estás sometido a esa tortura, que es ese tipo de disociación, ¿no? Que genera los síntomas de ansiedad, claro, es difícil ahí ponerte a desarrollar o a cultivar un autodistanciamiento, pero hay que hacerlo. Hay que enseñar a la persona, ¿no? a que entienda bien, ¿no? Qué es esto de tomar distancia de sí mismo, ¿no? Desde dónde, cómo y tal, ¿no? Para que no asuma todo lo que su mente le dice.
Y por último, preguntan, ¿es decir que pasamos a un estado de superconciencia? ¿Cómo? ¿Es decir que pasamos a un estado de superconciencia? En la meditación, la práctica de la meditación, supongo que se refiere. Sí, claro, tenemos un poco la idea de que la consciencia es on-off, ¿no? Sí o no, ¿no? O tenemos consciencia o no tenemos consciencia, ¿no? Cuando en realidad hay muchos estados de consciencia y la consciencia puede intensificarse, puede adquirir una mayor claridad, ¿no? En la percepción de aspectos más sutiles o lo que fuese, ¿no? Es decir, sí, hay un incremento y hay una ampliación, si queremos llamar una superconsciencia en el sentido de que hay una consciencia mayor en comparación con la consciencia ordinaria, pues sí, ¿no? De alguna manera es acercarse a la propia interioridad que normalmente está en penumbra, ¿no? Es inconsciente para nosotros, no la tenemos a la vista, no la tenemos, no nos damos cuenta de ello, y hay un alumbramiento también, por lo tanto hay una mayor consciencia, un incremento de la consciencia, una superconsciencia, en ese sentido, sí. Pero no hay que buscar... Bueno, pues con esto... Sí, nada, Sí, adelante. quería decir solamente eso, ¿no? Que no hay que buscar estados extraordinarios, ¿no? Lo que hay es que simplemente estar tranquilo y sosegado y con uno mismo muy tranquilitamente, ¿no? Muy bien. Bueno, pues con esto damos fin a lo que es la conferencia del maestro Manuel Moreno. Permítame tantito para hacer la entrega de su constancia. Es un honor para mí hacer la entrega al maestro Manuel Moreno, entrega de su constancia por haber participado con nosotros en este 5º Congreso de IFAPI los días 19, 20 y 21 de noviembre en Parral, Chihuahua, en el año del 2021. Le agradecemos mucho el que haya participado con nosotros este año. Esperamos vengan muchos más. Y ahí viene alguien. ¡Lick! ¿Qué tal? Bueno, ya... ¡Viene corriendo! Muy bien, muchas muy bien. Gracias. Se agradece mucho. No, muchas gracias. Esa un fuerte carrera. abrazo. Muchas gracias. Un abrazo grande y muchísimas gracias por estos encuentros, ¿no? Que para mí son muy gratificantes con vosotros. Muchas gracias, Lick. Y si gusta entrar a las demás salas, aquí lo esperamos. Muy bien. Un Hasta abrazo luego, grande. gracias. Y ahí tenéis eso, mi correo electrónico, los que queráis contactar conmigo, vamos, tranquilamente lo podéis hacer y podemos seguir hablando del tema o cualquier duda, ¿vale? Muy bien, muchísimas gracias. Les comento, en la sala 1 va a estar el doctor Marcelo Rometti con la conferencia Trances, navegando en aguas misteriosas. En la sala 2 tenemos al licenciado Jonathan Terrazas con el taller de la despersonalización como técnica para un cambio interno. Y aquí en la sala 3 tenemos a la licenciada Maricruz Prado con el taller La brecha digital, desigualdades en la enseñanza. Pueden pasar a sus salas correspondientes, o los que son de aquí, pues aquí permanecen. No sé si por aquí ya ande la licenciada Maricruz. Bueno, yo me despido, ¿eh? Muchísimas gracias. Un abrazo para todas y para todos. Bye. Gracias, gracias. Gracias, hasta luego. Chao, chao.